Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. Me consta que en la sala de arriba hay una conferencia muy interesante. Os agradezco que estéis aquí. Además, vamos a tratar hoy un tema que posiblemente algunos de vosotros ya lo conozcáis, y yo considero personalmente que es las... ¿Hola? ¿Hola, mejor? Sí. ¿Hola? ¿Sí? ¿Ahora? Vale. Bueno, a mí me gustaría de entrada comentaros que lo que vamos a hacer ahora es para niños. Es decir, niños enfadados, niños... Habrá de todo tipo de niños. Pero os digo lo de niños porque en realidad vosotros sabéis perfectamente que lo primero que nos enseñan en astrología son los signos del zodíaco. Y es muy fácil para cada uno de nosotros describir, identificar las peculiaridades distintas, los matices diferentes que hay entre un signo Aries, un signo de fuego y un signo de agua. Es además muy sencillo tener o diferenciar si una persona tiene una luna en Aries, la tremenda diferencia que hay si esa persona tiene la luna en Piscis. Todos tenemos muy claro eso. Y para quienes de alguna forma nos hemos adentrado de alguna manera en la astrología, tenemos muy claro también hasta qué punto reflejan esos 12 signos, pues 12 características o 12 peculiaridades o 12 matices. Fijaos además la riqueza arquetípica que nos proporciona precisamente eso. 12 signos con sus 10 planetas, con las 12 casas, Bueno, pues yo lo que os propongo es que de la misma manera que tenemos perfectamente claro esos 12 signos y tenemos perfectamente claro la diferencia que hay entre uno y otro, bueno, pues imaginaos por un momento que en vez de tener 12 signos tuviésemos 36. Además, 36 signos también con una definición estrictamente diferente el uno con el otro, de la misma manera que pasa con Aries o con Tauro y con Cáncer. ¿Sí? Pues eso es lo que os voy a proponer. Voy a proponeros que construir a partir de ese concepto holográfico que ya creo que todos conocemos, donde el todo está en cada una de las partes, pues vamos a construir un zodíaco de 36 signos. Y vamos a ver además la diferencia tremenda que hay entre un decanato, porque creo que tendréis claro que al hablar de 36 estamos haciendo una división de 3 de cada uno de los signos. Entonces estamos poniéndole la imagen, la visión, la atención a los decanatos. Pues lo que quiero de alguna manera compartir ahora con vosotros es que posiblemente después de esta charla, de este taller, os va a resultar muy difícil, yo os diría que os va a resultar imposible ya mirar una luna o un sol o cualquier arquetipo, cualquier planeta, solamente por la posición de su signo. Porque veréis que es muy importante el grado exacto en el que está. Porque el grado exacto nos va a colocar también en un decanato correspondiente. Luego veréis también que en función de ese concepto holográfico que vamos a tener en cuenta, colocaremos los 12 signos en cada uno de los signos. En consecuencia nos vamos a encontrar no con 36 tipos, que los vamos a definir ahora de una manera muy clara y muy sencilla, sino que nos vamos a encontrar con que cada signo va a tener 12 tipos diferentes. Eso significan 144 tipologías distintas. Es decir, lo que os voy a proponer es eso, que a partir de, en el momento que terminéis el taller, que ya no sea posible mirar una luna en Aries, vais a tener que mirar exactamente en qué grado, porque os indicará el decanato y la dodecatemoria correspondiente. Si os parece, vamos a hacer primero una descripción de los 12 tipos. Obviamente serán descripciones que todos conocéis, pero más que nada para tener claras
cuáles son las definiciones, con los términos que vamos a utilizar, desde qué perspectiva vamos a utilizar esos arquetipos, teniendo en cuenta además que vamos a tratar de observarlos desde una perspectiva sobre todo dirigida hacia lo que serían patrones de comportamiento, mecanismos de defensa, patrones de conducta. Por eso veréis que la descripción que vamos a hacer en principio de esos arquetipos como que parece que tiene una tonalidad un tanto desvirtuada o negativa aparentemente. Es decir, no vamos a tratar el aspecto virtuoso del signo, sino aquellos patrones de comportamiento que lo definen. Y normalmente un patrón de comportamiento tiene que ver con actitud, carácter, mecanismo de defensa. Aries, lo tenemos claro, la reafirmación del yo constante, es el independiente, el luchador, el guerrero. ¿Queréis añadir alguna más? Vamos a hacer descripciones muy sencillas, ¿eh? Pero para que quede clara la definición de cada uno. Porque veréis además que os llevaréis alguna sorpresa con algún que otro arquetipo. Tauro. Perdón. Reafirmación del yo constante, luchador, guerrero. Luchador, guerrero. Vamos a ver, más que dar una especie de recetario, creo que lo importante es captar la vibración. Más que quedarnos con definiciones específicas, es captar que todos conocéis, más que nada recordaros lo que ya conocéis. Tauro, seguridad, estabilidad, yo guardo, yo tengo. Está claro, ¿no? Géminis, el niño pequeño, el hermano menor, el que se adapta al medio. Ya sabemos que es el intelectual y tal, pero estamos hablando de patrones de conducta, mecanismos de defensa. Y Géminis, como sabéis perfectamente, en oposición a Sagitario, que veremos que es el hermano mayor, pues Géminis representa al hermano pequeño. Cáncer, protección, familia, pasado, nutrientes, nutridores. Leo, necesidad de reconocimiento. Orgullo. Orgullo también. Orgullo. Claro, todo eso está añadido ahí. Por eso os digo, no vamos a hacer recetas aquí, vamos a intentar captar lo que es la esencia. Basta con que cada uno orgullo, pues vale, nos sirve para captar de alguna manera la impronta del arquetipo. En realidad, si tenemos en cuenta que Leo tiene como regente al Sol, y el Sol es el centro del universo, pues tenéis muy claro cuál es la necesidad de ese arquetipo, ser el centro. Virgo, control, patrón de comportamientos, controladores. No estamos hablando de bien o mal, simplemente Libra, las dependencias, la necesidad del otro. El otro como el elemento imprescindible. ¿Conocéis el símbolo tradicional de Libra, que es la balanza antigua? Quitarle un plato a la balanza antigua, a ver qué le pasa. Eso es la necesidad del plato, del otro plato. Eso es Libra, las dependencias. Escorpión, la intensidad desproporcionada. A ver cómo he dicho. Intensidad desproporcionada. Oye, ¿y si lo cambias por apasionada y no desproporcionada? La pasión es la emoción desproporcionada también. Por eso Escorpio tiene que ver con sea cual sea el impulso, sea cual sea el traje o la personalidad, sea cual sea el patrón de comportamiento, donde esté Escorpio lo que nos va a decir es que hay una octava superior que intensifica el patrón, el arquetipo, lo desproporciona. Por eso son las obsesiones, los miedos. Pero eso veréis que adquiere mucho más sentido cuando vayamos metiendo los decanatos por ahí. Sagitario, procesos de idealización de la realidad.
Sagitario, vamos a verlo aquí como una especie de lupa de aumento. Todo lo que toca Sagitario, todo lo que entra en ese sector, se redimensiona como si se metiese en una lupa. ¿Proceso de idealización has dicho? Sí, idealizaciones, metas, objetivos, expectativas. Es el hermano mayor, el guía, el orientador. Capricornio. Cargas, deberes, responsabilidades, obligaciones. Si no estáis de acuerdo con las descripciones, bueno, decís, pero quien tenga una luna en Capricornio, por ejemplo, que sabrá perfectamente a qué me refiero, por ejemplo. Acuario. Y aquí sí que me gustaría, para los que ya sepáis que hayáis estado en algún taller o en alguna charla mía, pero las que no, ¿qué concepto tenemos de Acuario los astrólogos? Ya que es nuestro signo, precisamente, el que nos representa. ¿Perdón? Libertad, autonomía, independencia. Asceta intelectual. Sí, es un signo de aire, sí. Por eso veréis que Acuario tiene que ver con la prepotencia. El mecanismo de defensa es ponerse por encima de... ¿Podríamos decir egocentrismo? El egocentrismo es Leo. No. Prepotencia es creer que puedes antes de poder. Sí. Potencia intelectual, diría yo en Acuario, que es aire. ¿Perdón? Yo creo... Ya verás dónde está la prepotencia intelectual en el signo. Ya lo verás. Sí, efectivamente. Pero hay... Sí, perdón. Yo le veo dos, que más que prepotencia, también le veo aislamiento y miedo. Habría que ver qué tienes en Acuario para que tú veas eso. No, pero verás que el segundo decanato está muy relacionado con eso precisamente. Porque es Escorpio. Porque es Escorpio, es el decanato de Escorpio. Pero sí. Pero Acuario en sí mismo no representa el miedo. El miedo es Escorpión. Yo le digo, bueno, ¿Qué más perdón, es? miedo, cautela, mejor dicho. La cautela es Tauro. Yo lo veo como es... Déjame a mí. ¿Me permites que te dé otra definición de Acuario? Fijaos una cosa además. Acuario es un signo doble. Tiene dos franjas. Lo que nos está indicando es que la naturaleza del signo en sí misma es doble. ¿Cuál es la naturaleza doble del signo? La primera franja, la franja de arriba, sería la prepotencia, o el aislamiento, o el ponerse por encima, o retirarse del mundo, básicamente. ¿Qué pasa? Pero que el mundo, cuando el movimiento de Acuario es retirarse, el mundo lo ve como prepotente. O que se aísla, o que tal, o que no quiere saber nada, mira esto, que nos implica, mira... O sea, una cosa es cómo te ven, y otra cosa es cuál es el impulso real. Ese impulso real, desde la astroanamnesis, se estudiaría a partir de la carta de la memoria inconsciente. Pero ese no es un tema que vamos a tratar hoy. Os decía, naturaleza doble del signo Acuario. Franja de arriba, aparente autosuficiencia, aparente libertad, autonomía, prepotencia. La franja de abajo es la pérdida, la caída de esas aparentes virtudes. Es la pérdida de la libertad, la pérdida de la autonomía, es el sentimiento de quedarse atrapado, dando vueltas y vueltas y vueltas, sin voluntad propia, alrededor de una determinada situación. Son las inercias. Fijaos que Acuario representa los planetas que están enfrente del Sol. Igual que Acuario tiene enfrente a Leo. Los planetas que están enfrente del Sol, que son los planetas del sistema solar, no tienen luz propia. Giran supeditados completamente a una gravedad, a un centro de gravedad, que es el Sol. Eso es Acuario. Ya veréis que son situaciones en donde uno se queda atrapado sin voluntad propia. Piscis. Ay, perdón. Tengo el ascendente Piscis. Igual ha sido un ramalazo. Bueno, con Piscis nos encontramos también con una naturaleza doble. Porque sabéis que el símbolo son dos peces. Pececito de arriba, pececito de abajo, miran ambos a direcciones opuestas,
y están ambos unidos por un fino cordón. La naturaleza del pececito de arriba, el Salvador, es decir, el Hijo único, Hijo de Dios, Salvador de la humanidad. Ese es el pececito de arriba. Y el pececito de abajo, ¿qué le pasa a ese avatar? Que queda mártir, preso, víctima de sus propias circunstancias. Es el Salvador y la víctima. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ya tenemos los 12 arquetipos ahí definidos. Pues ahora vamos a coger, teniendo en cuenta ese concepto holográfico que no vamos a dejar de tener en cuenta, vamos a coger los 4 primeros signos del zodíaco. ¿Por qué? Porque en ellos se encuentran los 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua. Y en esos 4 elementos vamos a colocar todo el zodíaco de nuevo. Empezando por Aries, obviamente, el primer decanato: Aries, Tauro, Géminis, para Aries; Cáncer, Leo, Virgo, para Tauro; Libra, Escorpio, Sagitario, para Géminis; y Capricornio, Acuario, Piscis, para Cáncer. ¿Vale? Vale. Fijaos que con Aries, el primer decanato, pasa lo mismo que con Libra en el primer decanato, que es el único signo donde se repite el propio signo. Lo digo porque el grado 0 de Aries, el primer decanato en realidad de Aries, Libra, de alguna forma nos remite al estado original del que todos procedemos. Es el yo que no está separado del tú, que es lo que se denomina el estado angelical. En el momento que entra en ese proceso que se supone evolutivo en el que estamos implicados, entra la siguiente polaridad, Tauro-Escorpio, que es la polaridad del deseo. Ahí es cuando aparece la serpiente y empieza todo el proceso dual, Géminis, que nos induce en todo este. Os lo digo porque el primer decanato de Aries es muy importante, todos lo son obviamente, pero implica un proceso muy ciego. Es decir, es el yo ciego. Igual que veréis, y si os parece, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo por la polaridad, para tenerlo incluso todavía más claro, si es posible. ¿Cuál es la polaridad de Aries-Aries? Veréis que es Libra-Libra, que es el tú que depende del yo, o el yo que depende del tú. Es decir, Aries, el primer decanato, es una defensa férrea del yo. El primer decanato de Libra son las dependencias ciegas. El Libra es yo no existo, existes tú. Exacto, exacto. Es el yo que no existe sin el tú. Y le da lo mismo el tú que sea, ¿eh? Vamos al segundo decanato. Fijaos que el primer decanato de Aries es, como os decía de nuevo, es como muy ciego. O sea, es una dirección que le da lo mismo en realidad. Una vez que marca tiene el objetivo, es la imagen del carnero que agacha la cabeza y va arrasando con todo lo que se encuentra hasta que alcanza el objetivo previsto. Fijaos que en el segundo decanato de Aries se encuentra Tauro, que sabemos que es la seguridad, la estabilidad. Bueno, pues ahí el objetivo de Aries se concentra en un objetivo concreto, en algo que uno quiere, en algo que uno desea. Ya no es en la impronta ciega de Aries, es el yo que defiende lo que tiene, el yo que defiende aquello que tiene valor para uno, o lo que uno posee. Y estamos hablando del luchador, guerrero, la enorme diferencia que hay en ese sentido con el tercer decanato de Aries, que es Géminis, que hemos dicho que es el hermano pequeño, el hijo menor, el niño que se adapta al medio. Eso es Géminis. Bueno, pues el tercer decanato de Aries es el yo infantil, el yo intelectual, el yo ingenuo, el yo que se adapta para conseguir un objetivo determinado. Si nos centramos ahora en el Libra, que es el signo de su polaridad, nos encontramos con que el segundo decanato de Libra es Escorpión. Ahí nos encontramos con las
relaciones de dependencia autodestructivas, dañinas, obsesivas, extremas. ¿Veis la diferencia? Enorme a la del tercer decanato de Libra, que es Libra Sagitario, que son las relaciones de dependencia que se sostienen, se sustentan por justificándose en que tarde o temprano en el futuro el otro cambiará. Proceso de idealización. ¿Lo veis? Fijaos la diferencia enorme que hay entre una luna, por ejemplo, en Libra en el segundo decanato, que se buscará relaciones dañinas, a una del tercero o a una del primero. Perdón, la del tercero también se las buscará dañinas, porque intentará que el otro cambie y como no cambiará... Sí, pero no lo sufrirá como en el segundo decanato, porque el segundo decanato utilizará al otro, Libra, para sufrir. Pero en cambio en el tercero utilizarás al otro para seguir con tu expectativa ingenua. Y si no es el otro, será el otro, y si no el que vendrá más tarde. O sea, es muy diferente. Estamos hablando de un signo fijo, que es Escorpión, pues a un signo mutable, es que hay mucha diferencia. ¿Tenéis alguna pregunta de esa polaridad, la primera? ¿Veis la diferencia enorme que hay? Solo un detalle que no has mencionado, que utilizas decanatos de Manilius. Sí, claro. Vale, lo digo porque igual hay gente que no está familiar. Sí, tienes razón, perdóname. Sí. ¿Utilizan los tradicionales u otros sistemas? No. Los de Manilius, por eso ese concepto holográfico, ¿no? Sí. Sí, además te lo agradezco que me lo digas, porque normalmente siempre lo suelo decir, pero hoy además lo suelo decir por respeto a el primero que de alguna forma lo saco fuera, y te lo agradezco. Vamos con Tauro. Tauro, seguridad, estabilidad, el yo guardo, yo poseo, yo retengo. Primer decanato de Tauro es Cáncer. La persona se queda cerrada a el pasado. O la seguridad, la estabilidad que se supone uno tiene que proporcionar a la familia, a aquellos a los que uno protege, a los que uno nutre, para los que uno se siente imprescindible. Es como la madre. Muy diferente al segundo decanato de Tauro, que es Leo, porque ahí la seguridad, la autoestima, uno la construirá en función de su capacidad para obtener una posición de privilegio, una posición central, de autoridad, de dominio, de brillo, de reconocimiento. Valgo cuanto más brillo. ¿Veis? Muy diferente al del tercer decanato de Tauro, que es Virgo. Ahí la seguridad, la estabilidad, ¿dónde se buscará? A través de la vocación, del trabajo, de aquello sobre lo que uno se supone que controla hasta alcanzar una cierta virtuosidad. Vamos con la polaridad, con su polaridad, con el Escorpión. Y si os parece, con Escorpión vamos a tratar de observar sus dos vertientes extremas. No es un signo doble, como hemos nombrado antes, Acuario o Piscis, pero sí es un signo que busca los extremos. Entonces, fijaos que el primer decanato de Escorpión es Capricornio. Entonces, y eso, el resto del mapa os dirá qué tonalidad está cogiendo el arquetipo. Si es una tonalidad donde uno simple y llanamente se boicotea, es el miedo, la parálisis, miedo a Capricornio, responsabilizarse, miedo a el padre, miedo a asumir un lugar en la sociedad, miedo a Capricornio. O todo lo contrario, una intensidad desproporcionada a la hora de asumir una determinada responsabilidad, carga, deber u obligación. El resto de la carta os dirá qué carácter está adquiriendo ahí el arquetipo. Pero será claramente de anulación, de miedo, de castración o de entrega excesiva. El segundo decanato de Escorpión es Acuario. Como son dos signos fijos, ahí hay que ver cuál es la fijación.
Ahí hablamos de una situación obsesiva, desproporcionada, una fijación. Puede ser el miedo, Escorpio, al cambio, Acuario. Miedo a la libertad, por ejemplo, Acuario. O una intensidad, una implicación excesiva con aquello que llamamos autonomía o libertad. Pero ahí, sobre todo, si lo comprobáis, lo que veréis son fijaciones, obsesiones, situaciones extremas que adquieren una tonalidad fija, obsesiva. El tercer decanato de Escorpión es Piscis. Y ahí hay o miedo a la soledad. Estamos haciendo unas descripciones muy generales, ¿eh? La intención es captar la idea. Miedo a la soledad, os decía, o una intensidad extrema en la entrega. Miedo al abandono, Piscis, o una intensidad extrema en ese papel del salvador para que el otro no se sienta abandonado. Pero que viene a ser lo mismo, porque lo que vemos en el otro, que lo que a estas alturas todos ya sabéis, que no es más que un reflejo del honor reconocido en uno. Vamos con Géminis. ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí? ¿Captáis la diferencia extraordinaria que hay entre un decanato y otro? Yo creo que no vais a poder ya mirar una luna si no es a través de ese espejo o de ese cristal, ¿no? La lástima es que normalmente los programas de astrología no se colocan esos decanatos y dobles categorías, pero estoy seguro que tarde o temprano nos quedará más remedio que tenerlos en cuenta. Vamos con Géminis. Géminis, el niño pequeño que se adapta al medio, el hermano menor. Bueno, pues fijaos, el primer decanato de Géminis es Libra. Ahí nos encontramos con el niño pequeño que se adapta al medio y además depende completamente de... Es el niño dependiente. Fijaos además qué curioso, que ya veréis que su polaridad, Sagitario, es Sagitario Aries, que veréis que es el adiestrador. Os comentábamos que Sagitario exagera el arquetipo. Pues el primer decanato es Aries. Lo que se exagera es el concepto que uno tiene de sí mismo, que se desproporciona, y ahí se convierte uno en el yo, y ahí claro, necesita uno a alguien a quien adiestrar, a un pequeño que se adapte a ese yo. Eso es Géminis Libra, el que está enfrente. Es el niño pequeño del zodíaco, el Géminis Libra. ¿El niño? El niño pequeño del zodíaco, entonces. Géminis es el pequeño. Pero el pequeño dependiente... Sí, es un más pequeño. No, porque el tercer decanato es Géminis Sagitario. Y ahí está el niño ingenuo. Yo no sé cuál es más niño todavía, ¿sabes? Y luego el segundo decanato de Géminis es Géminis Escorpión. Y ahí puede ser el niño castrado, el niño o la mente manipuladora, porque es el niño que ha tenido que construir unos mecanismos de defensa tan fuertes para adaptarse a un entorno, que su propio mecanismo de defensa es su capacidad para adaptarse al medio. ¿Cómo te adaptas? Conociendo, sabiendo. Esto es Géminis Escorpión. Lo mismo funciona para los ascendentes y mediaciones. Todo. No es lo mismo tener un ascendente. Esto para recolocar las horas es fenomenal, porque realmente es que casi lo puedes ver al otro. Entonces no es lo mismo una persona que tenga Aries o que lo tenga, en fin, o Géminis, no sé, es que te cambia completamente. Un ascendente Géminis en el segundo decanato con Escorpio sería una mente que se adapta pero manipulando, ¿no? Sí, pero cuidado con este tipo de recetas, porque no todo el mundo que tiene a Géminis ascendente Escorpio es un manipulador. Por eso a mí me da un poquito de repelús este tipo de descripciones. Géminis en el segundo decanato, ascendente. Sí, puede ser, a mí la imagen que me viene de Géminis Escorpio es el niño asustado. Esa es la imagen que me viene a mí.
Pero claro, cada uno tenemos que tener ahí lo que tenemos que tener. Vamos con Sagitario. Bueno, Géminis más o menos ha quedado claro, ¿no? Géminis Libra, el niño dependiente, Géminis Escorpio, bueno, y Géminis Sagitario, que es el niño ingenuo, el niño que se adapta a los ideales del medio, a los ideales del entorno. Esa capacidad camaleónica de convertirse en el ideal de. Su polaridad Sagitario, el primer decanato ya lo hemos nombrado, que es Aries, que es la exageración del yo. Ahí están los fundamentalistas, ahí están, en fin, los que se supone que tienen que defender su verdad, pero defenderla como el soldado, como Aries. Muy diferente al segundo decanato de Sagitario, que es Tauro. Ahí la verdad, entre comillas, no se tiene que defender, se guarda. Lo que uno sabe, lo que uno conoce, a uno le da seguridad. Pero uno ya no siente la necesidad de defender ese concepto, esa filosofía, no. Al contrario, normalmente cuando uno transmite desde ahí, da tanta seguridad en lo que transmite que el otro siente que eso es verdad. Sagitario, Tauro. La verdad que se afianza. O sea, el segundo decanato es regido por Tauro. Sí. El primer decanato. ¿El? El primer decanato. Aries. No. El primer decanato de Sagitario es Aries. Es que he querido hacerlo por polaridad, pero ya veréis que cada vez que empieza un signo de fuego, empieza otra vez en el zodíaco. Por eso en Leo volveremos otra vez a colocar Aries. El tercer decanato de Sagitario, Géminis. Ahí está el intelectual, el buscador de conocimiento, la necesidad de cambio constante, en fin. Es el universo intelectual, la amplitud del universo mental, intelectual, el concepto de ideas, ese, en fin. Captáis, perfectamente. Vamos con Cáncer. Protección, la madre incondicional, nutridora, el pasado. El primer decanato de Cáncer es Capricornio. Ahí, como comprenderéis, se junta el hambre con las ganas de comer, para entendernos. Porque está la madre y el padre. Es el nutridor responsable, imprescindible, que asume toda la carga, todo el deber, que se siente culpable si no cumple con su deber, con su obligación, en fin. El pasado, Cáncer, que uno lleva como carga, como peso. En ese sentido creo que tiene mucho sentido, si me permitís la redundancia, con el segundo decanato de Cáncer, que es Acuario, que sabéis que tiene como regente tradicional a Saturno. Por eso Cáncer, Acuario, que es el segundo decanato, es el pasado, no como carga, que eso lo hemos visto en el primero, sino como una losa en el que uno se queda completamente atrapado. Y el tercer decanato de Cáncer, ahí se juntan dos signos de agua, es la madre, imprescindible, nutridora y el salvador de la humanidad. Fijaos ahí. Entonces sería la madre salvadora. Es la madre salvadora. ¿Sí? O la madre que se entrega, o la madre que... Es la Virgen María. Bueno, ese es el arquetipo. Pero Sí, es la madre víctima también. Ya sabemos que la salvadora o el salvador acaba convirtiéndose en víctima, porque forma parte. Están unidos por un fino cordón, el pez de arriba y el pez de abajo. En realidad, el salvador se convierte en salvador para convertirse en realidad en víctima, si su sentido es precisamente ese, no otro. Bueno, vamos con Leo.
Perdón, Capricornio, sí, Capricornio. Bueno, el primer decanato de Capricornio es Cáncer. Se junta el padre con la madre. Viene a ser lo mismo que la polaridad anterior, solo que ahí la carga, el peso específico se le da al arquetipo saturniano, a Capricornio. Si uno, Capricornio, se supone que es el pilar, el que sostiene, el que aguanta, el que soporta la estructura de, con el primer decanato, todo se centra ¿dónde? Pues en la familia, en aquellos con los que uno genera vínculos de intimidad. Muy diferente al segundo decanato de Capricornio, que es Leo. Ahí está el gobernador responsable, pero que busca un lugar de reconocimiento, de brillo, de dominio. Ahí nos podemos encontrar con el patriarca dominador, o con las cargas, las responsabilidades que implica el hecho de ser Leo, es decir, de ser el hijo único, o de ser el primogénito, o de ser hijo de alguien, porque Leo también son los hijos. Muy diferente al tercer decanato, que es Virgo, porque ahí uno asume cargas, responsabilidades, pero además se convierte en una especie de herramienta al servicio de, con dos signos de tierra. Fijaos la pesadez que hay ahí. Uno siente que, pero además siente que tiene que hacerlo. Es la herramienta imprescindible para. Y normalmente son patrones de comportamiento que inducen a convertirse en imprescindible en llevar el control de algo, porque así uno obtiene indirectamente un cierto respeto. Capricornio tiene mucho que ver con la necesidad de respeto, de obtener reconocimiento, pero no el reconocimiento de Leo, sino el respeto. Vamos con Leo. ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una, pero era del principio, entonces si luego hay un minuto de preguntas. Vale. Pues vamos con Leo. Leo, necesidad de reconocimiento. Básicamente hemos comentado eso. Necesidad de ser el centro de atención. Bueno, pues el primer decanato es Aries. ¿Cómo creéis vosotros que ese arquetipo buscará o intentará conseguir reconocimiento? Pues haciendo. Aries es el yo, hey, yo. O invadiendo, o... Bueno, eso hay que ver, obviamente, como comprenderéis, hay que ver aquí por los regentes, hay que ver cómo está el Sol, no será lo mismo un Marte, porque aquí cuando tenemos dos, tanto el signo como el decanato, ya no podemos mirar únicamente el regente del signo, tenemos que mirar el regente del decanato, porque no es lo mismo, imaginaos una luna en Leo en el primer decanato, con un Marte pues en Capricornio, cuadratura Saturno, que con un Marte en Sagitario, trígono con Venus. Quiero decir, no, como comprenderéis, no es exactamente, no, va a dar una tonalidad muy diferente a ese impulso. Entonces, primer decanato de Leo, reconocimiento obtenido a través de la acción, de lo que uno conquista, de lo que uno hace. O de ese impulso de reafirmarse a sí mismo, ese yo constante. Muy diferente al segundo decanato, que es Tauro, porque ahí el brillo, el reconocimiento, ese sentido de orgullo que se presupone que uno tiene de sí mismo, se construye a partir de lo que uno tiene. Cuanto más valor tiene lo que tengo, más brillo y reconocido y más orgulloso. ¿Veis la diferencia? Muy diferente a la del tercer decanato, que es Géminis. ¿Dónde obtendrá la persona aquí el reconocimiento? ¿Dónde intentará y normalmente consigue esa atención? Pues a través de la comunicación. Son los grandes oradores, los grandes comerciantes también. Gente que deja ciego, Leo, pues a través de la palabra, de la comunicación. Su polaridad, Acuario. Primer decanato de Acuario, Libra.
Acuario, vamos a verlo aquí, como las inercias, aquello en lo que uno se queda atrapado sin voluntad propia, sin capacidad para reaccionar. Primer decanato de Acuario es Libra. ¿Dónde se queda uno atrapado? Pues en una relación de dependencia. ¿Veis? Segundo decanato, Escorpión. Ahí donde uno se quede atrapado, Acuario, uno sufre, es una fijación en eso. Hay una intensidad desproporcionada en aquello en lo que uno se ha quedado preso, ¿no? o ha quedado esclavo. Pueden pareceros términos un tanto, quizás heavy, ¿no? Pero es que comprobarlo, por favor. Comprobarlo y veréis las personas que tienen, por ejemplo, a la luna en Acuario, sin meter ahí más datos, gente que aparentemente tiene y transmite un sentimiento de autonomía emocional extraordinario. Son los hippies de antaño que no se comprometían, que no sé tal. Pero esas personas, en cuanto se comprometen, en cuanto fijan su atención emocional, pierden los papeles completamente. Los pierden porque pierden totalmente su voluntad al respecto. Tercer decanato de Acuario, Sagitario. Ese es el arquetipo de la locura. La locura en cuanto a que la inercia ahí es la necesidad constante de cambio. Es como una desconexión del presente. Uno está atrapado en lo que va a ser, en lo que será posible, o en una ilusión. Es un espacio intelectualmente muy interesante porque dan los genios, los inventores, en ese sentido es extraordinariamente fértil. Pero a nivel de patrón de comportamiento son gente con una tremenda dificultad para concretar, para pisar tierra. Vamos con Virgo. Primer decanato de Virgo, Cáncer. ¿Dónde se va a ejercer el control? Pues en la familia, en aquellos a los que uno protege, en aquellos para los que uno se siente imprescindible. Muy diferente al segundo decanato de Virgo, que es Leo, porque ahí se junta el controlador y el dominador. Y me gustaría dar un matiz también distinto para que veáis lo importante que es no utilizar esto como receta, porque ahí también nos podemos encontrar con el servicial Virgo aparentemente generoso, el que está todo el día, que necesitas, que tal, pero al hacerlo se garantiza o pretende garantizarse la atención, ser el centro, el punto central único de referencia para el otro. Muy diferente yo os he dicho que el único signo que se repetía el signo era Aries y Libra, pero eso no es cierto. Ahora lo veis en Virgo también. Lo que quería decir es que es el único signo donde se junta el decanato, el decanato y la dodecatemoria. O sea, los dos primeros grados del signo, que son las dodecatemorias, que es aquello que os comentaba de colocar los 12 signos en cada signo, ahí sí, en la única dodecatemoria donde se repite Aries, 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 Libra, 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 es precisamente en esa dodecatemoria, en el primer eje que os comentaba. Por eso disculparme, porque os he comentado antes que era el signo y el decanato, pero no, porque ahora lo vemos, ahora vemos que Virgo, el tercer decanato de Virgo es Virgo. Entonces ahí nos encontramos, pues hay una desproporción del arquetipo. Puede ser el del controlador, el del servicial, el del virtuoso. Normalmente es un aspecto, es un área que proyecta o que refleja una gran virtuosidad. Virtuosidad entendida como la capacidad para controlar algo a la perfección. No para ser virtuoso, que también, obviamente, una persona que controla un violín o que controla tal, pues acaba convirtiéndose en un virtuoso, obviamente. Piscis. Perdona, aquí podemos tener también un manipulador. Ahí tendríamos que buscar Escorpión.
Pero verás que en el tercer decanato no está Escorpión. Piscis, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer. Está Escorpio, está en el grado 10 y 12 y medio. En el grado 10, 12 y medio de Virgo, ahí está esa parte manipuladora, esa parte escorpiana. Piscis, primer decanato, Capricornio. Fijaos el peso que hay ahí, ¿eh? Se junta el salvador de la humanidad con el padre responsable, imprescindible. En fin. También, ¿qué puede significar eso? Pues el sacrificio, Piscis. Jugamos un poco a eso para que vosotros os permitáis también la búsqueda de ese matiz, ¿no? Puede ser el sacrificio, Piscis, de Capricornio, es decir, de las ambiciones de tipo personal, de tipo social. O también puede ser un aspecto donde uno se entrega o intenta salvar a la humanidad, o adoptando o asumiendo lugares de gobierno, de responsabilidad. Esos son los políticos. Oye, y según Demetrio Santos, Jesucristo, su nacimiento corresponde a Piscis y al primer decanato Capricornio. Sí. Primer decanato. Claro, es que tiene sentido. Sí. Segundo decanato de Piscis, Acuario. Ahí habría que mirar exactamente el arquetipo en qué se alimenta, si del salvador o si de la víctima, porque sea cual sea el papel o la identificación, la persona se queda atrapada en él, sin poder salir. Fijaos, me gustaría de verdad transmitiros la impronta de Acuario ahí, ¿eh? Yo estoy cansado además de decir que nos están vendiendo que la era de Acuario es maravillosa, pero la era de Acuario lo que nos va a llevar, si no asumimos nuestra vertiente Leo, nuestra vertiente de estrellas, de que cada uno es un sol, pues lo que nos va a llevar es a comer lo mismo, a llevar el mismo tipo de ropa, es decir, a girar alrededor de una situación en donde todos vamos a quedar, bueno, pues sin voluntad propia. Eso es la era de Acuario. claro, a borregos. Claro, totalmente. Ya nos han avisado, hay películas por ahí, en fin, el mensaje no es nuevo. No es nuevo. Es el más intelectual, el más inteligente de la búsqueda del conocimiento, el Acuario. La búsqueda del conocimiento. El tercer decanato es Sagitario. Sí, yo ahí lo entiendo, la búsqueda del conocimiento en Acuario. Pero no en el primer decanato. No encontrarás ningún Acuario Libra. No estaba hablando de la era que viene. Ah, vale. Bueno, es que el primero en la parte de Acuario donde nos vamos a meter, porque las eras van al revés. Va a ser precisamente el Sagitario, Acuario, Sagitario, que es un poco lo que nos están vendiendo. La utopía ideal del signo Acuario, lo que nos están vendiendo es eso. Pero es que luego viene Escorpión, coño, con perdón. Claro, y luego viene Libra, Acuario Libra. Fijaos por favor el movimiento que hay ahí. Primero te lo venden, luego te tal, y luego acabas dependiendo totalmente de. O sea que el proceso es delicado. El proceso es delicado. Vamos, seguimos con Piscis. El tercer decanato, ya para terminar, es Piscis. Piscis. Bueno, pues ahí hay una sobredosis del arquetipo en sí mismo. Habría también que identificar cuál es el patrón con el que uno se identifica. Si con el salvador o con si la víctima. Normalmente os digo que uno pasea por ambos. La persona que va de salvadora se encuentra con que la persona que salva crece tan rápido que acaba viéndolo a él como pequeño y acaba abandonándolo. Porque ese es el juego del arquetipo. El primero, el que salva, acaba convirtiéndose en víctima del otro. Y el otro además te abandona, Piscis. ¿Alguna pregunta? No sé cómo vamos de tiempo. Vale. Antes, cuando has empezado, y es que yo no lo acabo de asociar del todo. Es patrones de comportamiento igual a mecanismos de defensa. Igual no, patrones de comportamiento, mecanismos de defensa, patrones de conducta. Pero es que asociar
patrón de conducta, patrón de comportamiento, a mecanismo de defensa... ¿Te cuesta? Para mí no, para mí un patrón de comportamiento no es otra cosa más que un mecanismo de defensa. Es que están unidos. Claro. El carácter para Claudio Naranjo, por ejemplo, es, o sea, la neurosis, que es la defensa, ¿no? El carácter es como tú... Pero el carácter en sí mismo es la propia neurosis. Exactamente. Les digo que ahí enlaza con eso psicológico, con esa teoría psicológica. Claro. ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis alguna persona? Tener en cuenta que se está grabando esto, ¿eh? Os lo digo por si alguien quiere que tengamos algún tipo de ejemplo o tal, tener en cuenta que va a estar grabado, porque me he encontrado luego que al dar el ejemplo, luego la persona me ha llamado cuando ha visto el vídeo y ha dicho, oye, quita eso, que no. Dime. ¿Perdón? Sí, habla. Posso falar aqui português? Sí. Eu tive a oportunidade de tirar um curso com o Eliseu. ¿Quieres? Olá, me chamo Isabel, eu sou portuguesa, espero que me entendam todos. Ella es la presidenta de la Asociación de Portugal, la Asociación de Astrología de Portugal. Sí, soy la presidente. Sí. Quando tirei em 2011 o curso com Eliseu em Portugal da Astroanamnese, uma das coisas que o Eliseu explicou foi estas atitudes comportamentais da Lua nos signos de acordo com os decanatos. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isto e desde 2011 até hoje, nas minhas consultas, eu tenho praticado esta técnica e a diferença é muito grande. Portanto, é uma forma de nós vermos uma lua em balança, tendo, por exemplo, 12 graus. Esses 12 graus que está em balança têm influência de Escorpião, Scorpion. Sim. Vai-nos trazer uma leitura da pessoa que temos muito diferente daquela que se ficarmos colados só à lua em balança. Claro. Portanto, é uma... Eu ponho em prática há 3 anos o que me ensinaste y es de facto una más-valía. Yo sugiero que lo comprobéis, porque, bueno, además... Comprobéis. Además, estoy seguro que en la medida que hemos ido dando estas descripciones, ya os habéis ido situando vuestros propios arquetipos ahí. Yo me imagino que habéis ido ya, bueno, pues comprobando precisamente hasta qué punto se ajusta o no esa definición. Una pregunta en serio, pero, o sea, esto es, si estoy totalmente en mi personaje, ¿no? Encarnación actual, mi carta natal, mis influencias, y tengo esas defensas, ese carácter, pero yo, o sea, intentas el autocrecimiento, cambiar, darte cuenta, corregir mecanismos de neurosis, ¿no? Intentar ser menos neurótico, más sano, más limpio. Todo esto va modificándose, porque aunque tú tengas, o sea, yo sé... Claro, va modificándose. Así una enfermedad mental, pero tú si eres consciente, lo vas... Va modificándose, entre otras cosas, porque tú sabes, ella también ha hecho un curso de astroanamnesis conmigo, que nosotros trabajamos con 3 mapas. Al trabajar con 3 mapas vemos de alguna manera la persona con qué está ahora mismo en esa etapa en particular, con qué, por sus circunstancias, con qué parte de sí misma está identificada más. Si con su personalidad, con su carácter, con sus mecanismos de defensa, o si después de haber pasado una serie de años actuando de una determinada manera, porque eso es lo que define el carácter de uno, ¿no? Esos patrones de comportamiento. Pues imaginaos una persona que, bueno, pues un Aries que se pasa media vida luchando, defendiendo, imaginaos un Aries Tauro, defendiendo lo que tiene, defendiendo lo que tiene, defendiendo lo que tiene. Esa persona, si esa persona tiene, por ejemplo, la luna ahí, va a tener la luna en sideral a 22 grados de Piscis. 22 grados de Piscis, que es Piscis. ¿Eso qué significa? Pues que cuanto más la persona luche por aquello que pretende guardar, por aquello que para uno tiene valor, está señalando aquello que va tarde o temprano a padecer como pérdida. Esa persona, esa situación va a abandonarlo, tarde o temprano. Como os decía... La lección es que tengo que aprender. Claro, como decían. A abandonarlo yo, o sea, a ser capaz de, que no me interese, de poder abandonarlo. En este caso, Piscis, en vez de pegarme el batacazo de que... Piscis, aquí no hemos hablado de la parte virtuosa.
Pero Piscis, ¿cuál sería la parte virtuosa de Piscis? La fe, la confianza ciega. Claro, fíjate lo diferente a un yo que lucha por tener algo. Pues cuanto más luches, más lo pierdes, hasta que aprendes a soltar, a confiar. Eso es la luna Piscis. Si rascamos un poquito más, veremos que esa luna se encuentra a 29 grados de Acuario en la memoria inconsciente. Ahí nos habla de un patrón emocional donde uno se queda atrapado constantemente en una idea, en un concepto, en una expectativa, en una ilusión. ¿Veis el juego? Claro, para que no os habéis oído hablar de esta técnica de la astroanamnesis, básicamente utilizamos 3 mapas y eso lo que nos permite es eso, identificar por qué, no solamente qué es lo que uno hace, sino para qué hace uno lo que hace. Es decir, qué es lo que el inconsciente pretende cuando uno actúa de una determinada manera. Ese es el mapa de la memoria inconsciente. Y el mapa sideral os dirá cuál es el resultado de ese proceso, a dónde os va a llevar dicha actitud. ¿Tenéis alguna pregunta? Muchísimas. No, esto puede... A veces yo entiendo que pretender con la astrología, con cualquier instrumento, encontrar un sentido a la vida puede parecer un tanto presuntuoso. Pero de verdad que, bueno, presuntuoso a lo mejor sería no tener en cuenta, después de 30 años haciendo lecturas, que lo que cada día los clientes nos te evidencian. Y lo que te evidencian claramente es que uno está atrapado a aquello que uno anhela. Por eso, los budistas que nos dicen que la raíz de todo sufrimiento radica en el deseo, en la necesidad, en el apego. Bueno, pues eso está, ahí está. En el mapa de la memoria inconsciente nos da información de aquello en lo que estamos aferrados, apegados. La carta tropical nos dirá en qué nos convertimos, cómo actuamos para conseguir aquello. ¿Pero qué pasa? De la misma manera que cuando proyectamos nuestra imagen en un espejo, lo que nos encontramos es la imagen invertida, cada vez que actuemos para conseguir un objetivo nos vamos a dar de cabezazos. No hay otra. Y hasta que uno no asume eso, pues se sigue dando cabezazos. Pues eso. Cuando hablas de polaridad no tiene nada que ver con la incompatibilidad. No. Hablamos de polaridad arquetípica, en este caso Aries, Libra, el yo y el tú, el Tauro, Escorpio, guardo, pierdo, a esa polaridad me refería. Bueno, muchísimas gracias, no sé si tenéis alguna pregunta más.